parte educativa nos íbamos al centro, a la centralización, a lo europeo y cómo se iba como sacando la importancia a lo local. Yo cada vez que hablábamos esto con Agustina, se me venían esas primeras clases a la cabeza. ¿Entiendes? Cómo lo territorial a veces del poder, que fue una de las palabras que pusimos, influía tanto en el concepto de la educación y cómo llega a. ¿Me entendés? Claro, lo que pasa es que en realidad como que la construcción que se tiene, que es como tú dices, tiene una mirada, una visión muy europea, no es la realidad propia del contexto en el que nosotros nos estamos desarrollando. Claro, por eso estamos en un juego de símbolos, porque en este caso nosotros estamos entendiendo que el símbolo que se tiene en general de la educación es con una mirada europea, por ejemplo. Pero no es lo mismo si yo veo ese símbolo, lo entiendo, lo proceso para mí y yo le otorgo un significado distinto. Es justamente esto de que se piensa la educación o se piensa el trayecto escolar como una generación de matrículas, una generación de títulos, una generación de egresos. No se piensa en sí como las realidades de cada uno de los sujetos y cómo el contexto de esos sujetos influye para que esa educación justamente se dé. Y para qué realmente se planifica la educación, ¿no? Porque tú no lo planificas para tener una cierta cantidad de... Sí, con base en eso yo vi hoy una noticia que decía que ahora están reformulando el tema de las repeticiones de los niños en la escuela, que se dieron cuenta que en realidad hacer pasar a todos los niños sin pena ni gloria en realidad no servía de nada, porque llegaban al liceo, llegaban mismo nosotros acá sin en realidad tener nada. Que se estaba mirando ahora el tema de reformular eso, como las pautas de repetición de los niños. O sea, hay una importancia de invertir en la educación, ¿no? Porque no solamente en el contexto de distinguir bajo, por ejemplo, si hablamos de la Facultad de Ciencias, como lo habíamos visto al principio de año, a mitad de año muchas mujeres dejan de seguir su carrera, que fuimos hablando de una desigualdad de género, pero también hay que preguntarse por qué pasa esto. ¿Realmente en las condiciones, realmente hay una equidad educativa o no? Claro. No, y también si lo piensas como más algo específico, más dentro de... nosotros lo trabajamos desde la formación en educación, las cartografías del saber. ¿Cómo se aporta a el permitir que cada individuo realmente logre como cartografías desde un lugar más amplio, digamos, desde entender realmente el contexto en el que estás posicionado y si tú te permites y te permiten que te reconozcan para que tú recién ahí puedas empezar a moverte realmente. Y en el rol que nosotros vamos a tener como nosotros, como futuras docentes, vamos a permitir eso que tú decías, o sea, que los niños construyan múltiples cartografías dentro de ese contexto que vamos a estar, que después ir al aula, mismo la clase, mismo que entender que una clase va a ser distinta a la otra, que es lo que nos pasaba acá. Y porque nosotros arrancábamos un esquema y decíamos, bueno, la clase que viene seguimos con el mismo, no vamos a seguir con el mismo porque el contexto es distinto, el tiempo es distinto. Y algo muy rico que nos llevamos a este curso es sacar esa fragmentación de saberes. Que si bien tenemos que cumplir con un programa, que las unidades curriculares siguen estando fragmentadas, tenemos que hacer que la cartografía del saber se pueda hacer un rizoma del saber y que todas esas unidades curriculares lleven a lo que nosotros queremos educar, y no fragmentadas, sino viendo esto se puede llevar a lo que yo quiero llegar desde otra unidad curricular. Desde que se entramen todos los saberes. Eso va de la mano también con lo que dice Puyen de los saberes, cómo se genera un conocimiento válido y legítimo. Nosotros, por ejemplo, lo que aportamos en nuestro trabajo fue que por qué se tiene que seguir ese conocimiento para que se dé la educación en base a un libro, a un docente, por qué no se puede dar validez, digamos, a otros conocimientos. Eso va de la mano con lo que dicen ustedes, se tiene que dar como el pie o dar la habilitación para que se den cartografías del saber justamente. Y lo que hablabas tú del curso, como nosotros venimos con una estructura como muy ligada de que se hace esto, y acá como que rompimos la estructura y empezamos a ver el conocimiento mismo válido, el mismo conocimiento que se trabaja acá en otro curso, pero desde otra modalidad. Claro, el tema ahora, como a lo que nos enfrentamos nosotras ahora, es cómo vamos a bajar nosotras esta modalidad, este pienso a la escuela. Cómo tú llevas y cómo tú vas a enfrentarte a todas estas personas que están en un paradigma totalmente diferente, con las que tú tienes que lidiar. Yo pienso que de a poco empezar a romper la estructura, quizás, claro, de el sentado bareliano, que se senta uno tras del otro. Cuando empiezas a romper esa estructura de empezar a sentarnos en círculo, a empezar a hacer actividades fuera del salón, empezar a hacer cosas que no están en la escolarización sistematizada que venimos nosotros de cuando. Claro. Y también ahí empieza con exactamente ese cambio en aportes pequeños.
Y entender que para eso te vas a enfrentar a conflictos y estar dispuesto a, es lo que hablábamos el otro día, estar dispuesto a dar las batallas que tengas que dar, sabiendo que en eso tú puedes fracasar, te puede ir mal, te puede bajar la nota, o sea, vas a tener miles de consecuencias, pero tú estar dispuesto realmente a dar esa batalla. Es lo que hablábamos el otro día. Educar sí, pero ¿cómo? Y eso está en nosotros a veces. Y poder cambiar de paradigma. Que no quede solamente en la parte administrativa, en lo fáctico, sino poder traspasar al aula. Y que no sea parte tampoco como de un currículum oculto, ¿no? De todo esto que en realidad como es algo que tú ves en esta escuela, por ejemplo, cada una de las maestras. Y en Todos todo tienen un currículum oculto. ¿Y por qué tú eliges enseñar o brindar herramientas de aprendizaje escondiéndolo de los demás? ¿Qué es lo que te da miedo de demostrar realmente cuáles son tus métodos y cuáles son tus formas? La Si mirada. eso es lo que contribuye. No, es la mirada lo que te da miedo, o sea, saber que tú le vas a permitir al otro mirarte a ti y que esa valoración o ese juicio que el otro va a hacer, tú no, o sea, depende del otro, exclusivamente del otro, tú no vas a poder meterte en la cabeza del otro y decir, bueno, de mí tienes que pensar esto. Es la materia, ¿no? O sea, cuando tú Exacto, sales o sea, de ser es sujeto así. a ser como un objeto, cuando tú te Exacto. pones claro, en esta situación que es una situación que es de incomodidad, pero en realidad son las herramientas que tú le estás dando a cada uno de tus alumnos para que ellos realmente puedan construir sus cartografías y tengan como la forma y claro, y sean algo que se mezcló en los trabajos, sean realmente autónomos. Porque yo no le puedo pretender a alguien que sea autónomo si yo no le permito a ese otro crear sus propias reflexiones sobre mí. O sea, entonces la libertad, yo nunca ser autónomo si ellos mismos no necesitan hacerlo. Para eso necesitan la libertad y querer hacerlo. Y tú tienes que como ayudarlo a que se genere ese interés. ¿Entiendes? Porque si hacemos siempre la misma repetición, como hablamos la otra vuelta, que ahora tenemos las pruebas sociales, si planteamos una pregunta problema, ellos hacen hipótesis, y después contrarrestamos con material, ahí no está haciendo algo rico, algo que a ellos les interese. Es más bien una receta que estamos repitiendo. El niño va atascado en lo que ya sabe que va a hacer, porque justamente toda la clase es pregunta, hipótesis, después contraste con un texto, el niño ya va atascado en lo que va a hacer y con un poco de interés, porque dice todos los días lo mismo, voy, levanto la mano 3 veces, digo 3 cosas y ya está la clase. O sea, no se da justamente esto que es lo que nos decían en los parciales, esta entramado justamente y esta desestructuración de la clase en sí es lo que nos están enseñando a nosotros. Porque ahí está el pasaje de lo que nos enseñan a nosotros acá y cómo nosotros lo aplicamos también. O Y de las batallas que queremos dar. En realidad, lo que nos enseñan acá, nosotros también somos libres. Muchas veces hemos venido que nos pasan el dispositivo de leerlo y nos retiramos. Ahora, parados en este paradigma, nos damos cuenta de que estamos para nosotros una pérdida de tiempo porque lo podemos hacer en nuestra casa. Y sin embargo, porque seguimos viniendo a escuchar esa lectura. O sea, alimentando la cuestionando algo que seguimos repitiendo. El tema también es que cuando uno quizás no habla, cuando uno no dice que está habilitando que el otro siga de esa forma. Por ejemplo, también, ¿no? Esto que decían de la autonomía. El niño está en una posición en la que no lo dejan moverse, está como en jaque, pero además está cómodo, porque sabe que solamente con esto ya está. No necesito realmente pensar si no me dan el tiempo. Porque muchas veces como mi clase no puede pasar de 45 minutos, yo no le doy el tiempo al niño de realmente razonar o entender. O a veces decimos, vamos a apurarnos porque viene la hora del recreo, pero capaz que no entiende nada. ahí te metes en la estructura que te exige de que tienes que hacer en una jornada 4 actividades. ¿Cuándo me prometes hacer 4 actividades? Jamás. Haber dicho pensaba, el niño está cómodo, seguro que es cómodo. Sí. No, la clase en silencio, que decíamos la otra vez, no podemos pretender que los niños estén en silencio las 4 horas que están adentro de la escuela. Son niños, o sea, por su ser de ser niños se van a mover, van a estar inquietos, van a estar conversando con otros, y no por estar haciendo esas otras acciones. Quiere decir que el niño realmente no esté prestando atención o no esté entendiendo realmente lo que estás trabajando tú con él. A su modo. Y es algo que te hace también llevar a pensar en tus prácticas educativas. ¿Por qué será que yo llevo un problema matemático, lo planteo en el pizarrón, identificamos, lo mando a hacer? ¿Por qué será que están todos parados como capaz que no les interesa? Capaz capaz no, el que está errando seguramente es el docente que quiere encasillar al niño en una vida de adulto y con cosas que no son de su interés. No le llaman la atención para poder realmente... ¿Qué pasa? Váyanse en la conversación, ¿qué pasa ahí con las cartografías de saber?
Por un lado, ¿qué pasa por ahí con la realidad territorial que tienes ahí en la escuela y con lo contextual? No lo estás entendiendo. Porque si tú llevas algo y lo encasillas al niño a que haga algo que tú, o sea, que porque tú lo quieres hacer y no entiendes el contexto de ese niño, de que ese niño está, lo que tú estás trabajando no le interesa. O también está Pero el tú eres problema de la responsable de que le adaptación, cómo interese. cómo el contexto, entender que todo el contexto no solamente pasaba con este niño. Una niña vio 500 películas, van a la misma escuela, van a la misma clase, y el niño por tener otro contexto, otra realidad territorial que a él lo absorbe y que no puede generar justamente todo esto, por eso también, o sea, sacado todo esto, tiene un rendimiento bajo. Y es justamente porque no se le propicia todo esto para generar una autonomía, para generar un conocimiento, para generar herramientas que le permitan tanto en su vida como a futuras ocasiones y en el aula, digamos. O porque se lo mide con el mismo lente que a los otros, o sea, ¿qué es lo que se mide? Ahí entras con el tema de la evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que mides? ¿Qué es lo que evalúas? Yo he visto mucho, por ejemplo, que sabemos que este niño rinde poco, no se le exige lo suficiente como al resto, teniendo actividades iguales. O sea, bueno, no la quiere hacer, que no la haga, ya está. Pero al inverso también, ¿por qué se le exige mucho al niño que participa, que hace que todos, sabiendo que estamos todos en una misma aula de clase? Si pones una actividad para 30 gurises. Bueno, ahí tiene que ver con la ética mínima que hablaban ustedes de Adela Cortina. Claro. Sí, es que en realidad, o sea, es Y ahí está el problema del reconocimiento que también lo planteaban. Claro, tú no estás reconociendo a tus alumnos si tú a 30 individuos diferentes que están posicionados en contextos, en entornos, en situaciones diferentes todos los días, les entregas la misma consigna. No la van a interpretar de la misma forma, quizás muchos de ellos no la van a entender. El tema está en la situación o la posición de comodidad que se posiciona el docente por no pensar quizás diferentes grados de consigna o de dificultad. O no reconocer lo antinómico, porque puede pasarte ahí que no se reconozca lo antinómico. Es que los grupos hegemónicos no existen. Si tú no entiendes... Ah, pero el problema está en el reconocimiento. Claro. En la aplicación. Claro. ¿Cómo aplicas tú eso que tú no sé si lo reconoces, pero por lo menos lo identificas? ¿Cómo lo aplicas tú para que se genere ese cambio? Es que justamente no hay ese reconocimiento, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí se necesita un conocimiento previo desde el punto de vista técnico. Cuando ustedes hablan, bueno, una ética mínima, cuando hablas de ética mínima, ¿de qué estás hablando? Y ahí parte de todo lo que hablábamos cuando ellos querían elegir el problema, no está en lo que se da después, sino en lo que está todo antes. Exacto. Formación en educación, CFE, todo. Exacto. O sea que nosotros somos las raíces de lo que va a ser para el futuro. Y si esas raíces no crecen en un paradigma o en una mirada que puede generar un cambio futuro, van a seguir repitiendo lo que decíamos en el trabajo. La educación y la escuela repite una misma graduación y genera esa desigualdad, porque no hay un paro. No hay, por ejemplo, nosotros con el profesor tallerista, no generamos ese paro de decir, bueno, venimos a leer, venimos a mirar una clase de memoria y una clase de repetición, pero seguimos viniendo. El tema está en como mantener esto, porque la realidad es que ponerte a pensar o a querer identificar o reconocer cada una de estas cuestiones te pone en una situación de incomodidad y te pone en una situación más tensa, porque tú al reconocer, si tú realmente reconoces, tienes que tomar como una acción. ¿Leyeron a Langón? ¿Alguno de ustedes toma Langón? Sí, nosotros. Sí, el espanto. Langón habla del espanto, habla del asombro, ¿no? Es necesario. Claro, lo que decía Luciana, o sea, ¿cómo te espantas? Ahí, si no hay espanto, desde el punto de vista langoniano, claro. Aparte, hay que correrse del yo, como hablamos siempre, porque si a mí me importa que la docente vaya, vea mi prueba profesoria y que a mí me vaya bien, yo estoy poniéndome la camiseta con la educación pública o estoy viendo a mí mi calificación y asegurándome el puesto para el año que viene. Entonces, eso también es una dicotomía entre lo que debo hacer y lo que me conviene hacer. Lo que me exigen hacer y lo que tomo y lo que decido hacer. Sí. Eso es, por eso, a lo que tú vas, a lo que yo voy. Es que cuando salgan de esto, ¿no? Tú te recibes, tienes tu título, tienes tu papelito y vas a trabajar, seguir, aunque no tengas como una figura detrás, en este caso, no tengas una Sandra Tejera que te diga no, por ahí no, que tú te sigas guiando y te sigas como sesgando
para este lado y no quedarte en la comodidad o no decir, no, no me voy a poner en contra o no le voy a llevar la contra a mi directora o a mi maestro del, no sé, compañero con el que planifico. No, ¿cómo yo voy a presentarme ante esta situación que voy a hacer? Ujú. Creo que tenemos que dejar de Conclusión, vamos a renunciar. ¿Sabes qué? Era esto, no era esto, digamos, estudiar era otra